Bienvenidos, en este video vamos a ver al Merkabah y vamos a realizar una descripción de sus capacidades, historia, todo lo que es interesante para vosotros. Por lo tanto, no será un juicio de valor de lo que está ocurriendo ahora, a la fecha de la publicación de este video, porque obviamente falta que pasen varias cosas, ¿cierto? Vi por ahí una TGM destruyendo un Merkabah. Sí, voy a conversar del dron, la primera baja, porque me parece muy importante dejar claro un punto relacionado a ese clip en particular, ¿ya? Y allí donde no sea concreta la evidencia, les voy a avisar de antemano, ¿ya? Y posterior a que termine el conflicto, me parece mejor, más atingente, en el sentido de que no sea una pérdida de su tiempo el valorar cómo fue el rendimiento del Merkabah, pero cuando ya todo esto termine, o cuando haya suficientes datos, evidencias de X hipótesis, ¿cierto? Entonces empezamos. El Merkabah, porque se pronuncia Merkabah, data el inicio de su desarrollo en el año 1970, y con el antecedente de haber colaborado junto a Gran Bretaña, Israel, en el desarrollo del tanque Chieftain. Algunos incluso dicen que el Merkabah es lo que el Chieftain pudo haber sido de haber arreglado todos sus problemas. ¿Y por qué los israelíes nunca obtuvieron al Chieftain? Porque este tanque ya estaba siendo suministrado a los países árabes, lo que impulsó el desarrollo autóctono del Merkabah. En 1974 ya estaban los diseños iniciales y se habían construido prototipos, y en 1979 entró en servicio el Merkabah Mark I con las Fuerzas Armadas israelíes. Su diseño se centraría en la máxima protección de la tripulación. Al ser un país siempre superado numéricamente, conservar a tus tripulaciones entrenadas con vida es una prioridad para poder reciclarlas. Además, los criterios de diseño incluían una reparación rápida en el daño, costo-efectividad y rendimiento a campo traviés. Su diseño es poco convencional para un MBT ya de la época, hablo de los 80, con la torreta ubicada más cerca de la retaguardia del chasis que otros tanques con el motor en el frente. Este diseño tiene sus ventajas y desventajas, y las vamos a ver a detalle. Pero una ventaja en particular es que genera espacio vacío en la parte de atrás del tanque, que tiene valor utilitario como capacidad de almacenamiento y un rol, pero secundario, ojo, secundario, de transporte de personal, usando una puerta trasera que permite el fácil acceso. Los Merkabah 4M tienen un costo unitario de 3.5 millones de dólares, pero la versión para el mercado extranjero cuesta 4.5. Hablemos del armamento. Ya, esta es una cualidad buena del Merkabah. Para empezar, el Mark I y el Mark II estaban armados con el cañón de 105 mm IMI M64, una versión licenciada del cañón americano M68, siendo capaz de disparar entonces las mismas municiones americanas y además de producción nativa israelí. Como es sabido, el M68 es un cañón muy confiable, ya es bastante preciso, bastante fiable, mientras que los Merkabah Mark III y Mark IV están armados con el cañón IMI MG251 de 120 mm de Animaliza, que puede disparar también todas las municiones OTAN de 120, además del misil guiado antitanque Lahat. Este es un cañón de 44 calibres y a veces se dice que es una versión licenciada del cañón de Rheinmetall, pero esto no es así, porque es en realidad un desarrollo israelí de 1988 para cumplir los requisitos de las fuerzas de defensa israelí, que en este caso era poder montarlo en una cuna más angosta, como la que entregaba el M60 y el nuevo Merkabah. Entonces era un poquito más compacto. En cuanto a los sistemas de control de tiro del Merkabah, al menos en los primeros modelos, es difícil determinar con detalle, pero un reporte de la CIA lo nombra como sistema Elbit. Así es, igual que la empresa Elbit System. Y decían ahí que el FCS, Fire Control System, del M60 estadounidense, llegaría a ser el que también opera Israel en el Merkabah Mark I. O sea que era un derivado, inspirado, copia, lo que sea.
porque tenía muchos componentes de ese sistema de control de tiro. Entonces tenía una computadora balística digital, capaz de disparar en movimiento y contra blancos en movimiento, apoyado por una estabilización en 2 planos. Este es el Mark I y pueden ver que la mira del artillero se encuentra en el lado derecho de la torreta, al fondo de esta especie como de canal. En mi opinión, está muy expuesta, ¿cierto? Pero para compensar un poco por esto, vemos que están estas pequeñas costillas de acero, las cuales están ahí para forzar el rebote de las balas. Cuando no está en uso, utiliza esta tapa blindada. Y la mira viene con telemetría láser, 8 aumentos fijos, y aparentemente los primeros Merkabah venían sin una mira de visión nocturna para el artillero, que luego fue agregada. El comandante tenía un periscopio fijo y uno panorámico, que es este tubo que está detrás de la mira del artillero, el cual posee aumento variable de 4 a 20 aumentos, y además capacidad de designar blancos con un motor contrarrotatorio para mantener la adquisición mientras la torreta gira hacia el blanco designado. O sea, una especie de Hunter Killer. El comandante también posee un repetidor de la mira del artillero. En el Mark II ya todos venían con intensificador de imagen con visión nocturna, y en la variante Mark IIb se incluyeron ópticas con imagen térmica y más actualizaciones al sistema de control de tiro. En el Mark III se volvió a actualizar más notablemente, ahora tenía aumento variable de 6 y 12 aumentos ópticos, y el periscopio del comandante se modernizó, pero esta vez con verdadera capacidad Hunter Killer, es decir, también podía disparar el cañón y además tenía imagen térmica. El Mark IV fue un completo rediseño porque además de ser de nueva generación, ahora ya no se encontraba la mira del artillero al final del canal o pasillo, sino que colocada en el techo de forma convencional como los MBTs contemporáneos, y la panorámica del comandante ahora se encuentra en el lado izquierdo de la torreta. En resumen, si bien empezó algo lento, el sistema de control de tiro del Merkabah termina siendo uno de los mejores a nivel mundial. Una peculiaridad del Merkabah es la utilización de un mortero de 60 milímetros para lanzar proyectiles de humo y oscurecer algunas zonas, y también poder lanzar rondas fragmentarias para la supresión de infantería atrincherada con armamento antitanque. Esto puede ser bastante útil, por ejemplo, si sabes que hay un equipo con ATGM más allá de la colina. Entonces tú puedes lanzar los morteros están cayendo, suprimiendo a la infantería, y tu comandante, por ejemplo, se puede asomar o utilizar la cámara panorámica, identificar al objetivo y en menos de un segundo eliminarlo. Entonces encuentro yo, en mi opinión, que es una adición bastante útil. En el Merkabah Mark I, sin embargo, este mortero exponía al operador. Tenía que operarlo desde afuera. En los Mark II en adelante se integró dentro del tanque para eliminar esta debilidad, y también usa una coaxial de 7.62 milímetros y una calibre 50 en el techo, que en realidad está alineada encima del cañón principal. Hemos hablado mucho en el canal acerca de las municiones de 105 y de 120 milímetros. Basta con decir que son suficientes para derrotar a todas las amenazas que enfrentaría Israel en MBTs, incluido el T-72M. Pero sí vale la pena hablar acerca de las municiones producidas en Israel. En los 105 milímetros tenemos a la famosa munición M111 Hetz, que entró en servicio en el 78 y que de alguna forma llegó a caer en manos de la Unión Soviética, impulsando el desarrollo de un esquema de blindaje mejorado para el T-72. Después tenemos a M413 Hetz, que era un equivalente a DM-33 alemán, entrando en servicio con Israel en 1985. A la munición M429, que era un equivalente a la M833 norteamericana, y a la munición M426 Hetz-10, que era un equivalente a DM-63 en 1990. Finalmente, la moderna munición M428 Sword o espada, que entra en servicio el año 2003. Es descrita por Elbit como una munición de cuarta generación,
lo que sea que eso signifique. Y es la munición principal para los cañones de 105 en servicio actualmente. Viendo que es un penetrador con 1000 milímetros de longitud y considerablemente mayor velocidad de salida, 1505 metros por segundo, podemos teorizar que fácilmente alcanza 500 milímetros de penetración de blindaje homogéneo laminado o un poco más. Esto es tremendamente bueno para una munición de 105 milímetros, porque llega a superar a munición de 120 y de 125, aunque de generaciones más antiguas, lo que bastaría como para penetrar frontalmente a cualquier T-72 de exportación. En el cañón de 120 milímetros tenemos a M322, que entra en servicio en 1990 y penetra 658 milímetros de RHA, y a M338, que está diseñada para derrotar blindaje ERA como el Contact 5. Los israelíes también han desarrollado municiones alto explosivo multipropósito, que pueden penetrar 200 milímetros de paredes de concreto reforzado, con una espoleta programable que puede destruir hasta vehículos blindados ligeros como APCs. Es muy efectiva en el combate urbano. También tienen una munición HEAT, HIT multipropósito, similar a la empleada actualmente por los norteamericanos. Y curiosamente también tienen la opción de utilizar la munición M337, la cual está diseñada para el uso en conflicto de baja intensidad, porque es como una granada flashbang pero con esteroides, que también dispersa esquilas de plástico. Pero una de las características distintivas del Merkabah es la capacidad de disparar al misil Lahat. Este misil utiliza un perfil de ataque desde arriba y tiene un rango de 8 kilómetros. Este misil se guía por láser en modalidad semiactiva, o sea que hay que mantener el láser apuntado al objetivo. Entonces el Merkabah por sí solo no es capaz de sacar el máximo provecho al Lahat, porque sería muy difícil identificar a un objetivo pasado los 4 kilómetros, olvídense de mantener la mira en movimiento a esa distancia. Sin embargo, otras plataformas como otro Merkabah, un helicóptero, un dron o un equipo de infantería con un designador láser sí pueden guiar al misil disparado por este Merkabah. Esto lo vuelve un sistema súper flexible e interconectado, y también permite mínima exposición. El misil tiene un error circular probable de 0,7 metros, es decir, podría acertarle a una persona y penetra hasta 800 milímetros de RHA con una cabeza HEAT tándem, y dado su perfil de ataque puede penetrar a cualquier MBT, pero tiene una velocidad promedio de 300 metros por segundo, entonces es posible que un sistema APS lo pueda interceptar, dependiendo del ángulo de incidencia y que este sistema esté efectivamente encendido. Ahora hablemos de la protección, porque este tema es contencioso. Contrario al formato normal, en el que aquí empiezo hablando del material principal del blindaje, como que es acero o blindaje compuesto, lo que sea, voy a hablar del Power Pack, el paquete de propulsión, el motor, transmisión y tanque de combustible. Porque al haber colocado el paquete de poder en este lugar, los israelíes compensan el débil blindaje frontal del Mark I. Porque en el caso de penetración, el proyectil normalmente HEAT debe atravesar un tanque de combustible externo que sí sirve como protección. ¿Por qué creen ustedes que la munición mojada está recubierta en combustible? Este tanque también está separado por una capa de 10 milímetros de acero de lo que le sigue. ¿Y qué le sigue? La transmisión, que se imaginarán va a variar, ¿cierto? En el espesor por donde le pegue. En el lado izquierdo del chasis, donde está el conductor, hay un panel de 35 milímetros de acero que está bien angulado, que separa el conductor de la transmisión. Y en el lado derecho tenemos al motor, que algunas fuentes citan como un equivalente de 200 milímetros de protección química. Pero sin, el motor es gigante y es largo. Sí, me han dicho eso, pero en este caso, el motor no es acero homogéneo laminado, ni cerámica, ni nada por el estilo. Es metal de motor, que puede ser hasta aluminio. La densidad
o coeficiente de masa no es el mismo que el material usado como blindaje, de la misma forma que 500 milímetros de madera no equivalen a 500 milímetros de acero en el coeficiente de masa en protección, porque los diseñadores quieren que el motor sea lo más liviano posible. Detrás del motor hay 35 milímetros de acero separando el compartimento del motor del de la tripulación. La diferente densidad de materiales a los cuales se enfrenta el chorro hipersónico sí o sí lo interrumpen, interfieren y modifican de tal manera que es una protección muy efectiva contra municiones HIT, pero, siempre hay un pero, ¿cierto? No es la panacea. La munición PG-9 del BMP-1 o del cañón sin retroceso SPG-9, un arma muy común, usada por las milicias irregulares por ejemplo, es incapaz de alcanzar el compartimento de la tripulación, aun cuando atraviesa el blindaje frontal. Munición como la PG-7VL LL de un RPG-7 con penetración de 500 milímetros también se ve derrotada, pero solo cuando pasa a través del motor. Cuando se enfrenta al lado del conductor, sí se ve derrotada y adiós conductor. Recordemos que hablamos del Mark I. Por lo tanto, al poner el motor por delante en esta configuración, sí se logra un mayor grado de protección, pero no del vehículo, sino que de la tripulación, porque al fin y al cabo, se está sacrificando la unidad de poder. El vehículo, al ser golpeado acá, pierde su motor, pierde energía eléctrica, pero se puede recuperar en el futuro y reparar. Y también reciclar a la tripulación, algo que Israel sabe es muy importante para sus necesidades en particular. Heredando el concepto del Chieftain, el glacis frontal del Merkabah está muy angulado. Con 60 milímetros de espesor, angulado a 74 grados, nos da 136 milímetros de línea de grosor. Esto en realidad no es buen blindaje cuando se trata de enfrentar a municiones convencionales de energía cinética, como por ejemplo una flecha perforante. El chasis es penetrado sí o sí, y solo queda tener la leve esperanza de que el motor lo atrape, cosa que no podemos confiar y de hecho no pasa. Entonces, si el Merkabah Mark I llegase a enfrentar tanques T-55, T-62 o T-72 armados con munición de flecha perforante, es muy probable que estos, de ser capaces de devolver el fuego, porque esta es una condicionante, la de ser capaz de devolver el fuego o de disparar primero, frontalmente el Merkabah no los sobrevive. En cuanto a la torreta, aquí no tenemos protección como en el chasis y las municiones HAT sí lo penetran porque tiene 65 milímetros de espesor. Su única ventaja es el gran angulado que posee de hasta 82 grados en algunos lugares. Es una forma muy compleja en verdad, que está optimizada al máximo para rebotar municiones de tiro sólido o perforante explosivo, más característicos de la época de los 40 y 50. En cuanto a un ángulo de ataque de 30 grados frontal al chasis, la munición HEAT tiene muchos problemas porque los faldones laterales tienen al menos 200 milímetros de espacio con el chasis, mientras que el chasis lateral tiene 50 milímetros de acero angulado en 60 grados, compuestos da 100 milímetros de espesor. Esto protege al Merkabah de tiros laterales en un arco relativamente decente, frontalmente hablando, de protección, pero solo contra municiones como las que dispara el BMP-1 o los RPGs más antiguos. Y con eso me refiero de los 70 hacia abajo. Pero el Merkabah fue recibiendo actualizaciones en la protección que vale la pena revisar. De antemano les aviso que mucha información del blindaje del Merkabah es clasificada. De aquí en adelante, veamos. El Mark III tuvo uno de los cambios más importantes: la introducción del cañón de 120 milímetros. Esto incluyó un rediseño de la torreta y algunas modificaciones al blindaje del chasis. La torreta se divide en el cuerpo principal, o la verdadera torreta, que en realidad es más angosta y hecha de acero, y el cuerpo secundario, que se compone de los blindajes de blindaje compuesto. Desde el Merkabah Mark I se añadieron
4 toneladas de peso. Pasó de pesar 61 a 65 toneladas. Tenemos esta foto, la de la izquierda, ¿ya? En donde vemos un Merkabah Mark III, con la vista interior de la cuña, estilo Leopard 2 A5. Es imposible saber exactamente qué material es. Que parezca acero no lo hace acero. Podría serlo, sí, pero también podría ser cerámica, podría ser hasta goma. Vaya uno a saber contra qué está optimizado porque puede estar pensado contra amenazas cinéticas o químicas. Pero juzgando que la amenaza más probable son las cargas químicas, los RPGs, los ATGMs, los cañones sin retroceso, apostaré a que está optimizado contra cargas HEAT con paneles no explosivos reactivos, o sea, NERA. También se añadieron estos paneles en el lateral. Asumiré que se trata de la misma composición, pero viendo el espacio que ocupa, es de menor cantidad de paneles y por lo tanto de menor protección. Y también se añadió un panel en el techo, pero en el techo no pareciera haber ningún espaciado. Por lo tanto, no sé qué nivel de protección adicional podría añadir al tanque que valga la pena poner un panel ahí. Otro cambio fue en el chasis porque añadieron un panel de 30 milímetros en el lado del conductor. Tiene sentido, ¿cierto? Pero más importante aún es la añadidura de paneles de 50 milímetros de grosor en los faldones del tanque. Esto permite resistir más municiones HEAT desde los costados, pero ojo, solo desde el arco frontal. Hasta el momento los Mark I y Mark II han sido muy malos en cuanto a blindaje, seamos honestos. No es ninguna maravilla que un tanque diseñado a fines de los 70 resista munición HIT de los tiempos de Vietnam, pero que sea incapaz de resistir municiones cinéticas. Esto es comprensible, sin embargo. ¿Saben por qué? Porque los israelíes nunca tuvieron acceso a blindaje Chovam o Burlington. Solo tenían acero y un poco de creatividad. El Mark III sí es un paso en la dirección correcta, pero se mantiene el enfoque contra las municiones HIT. Y esto es completamente entendible también. Y de hecho es de seguro la decisión correcta, porque el enemigo más probable son los grupos terroristas, las organizaciones paramilitares, milicias irregulares, que si es que son capaces de emplear tanques, pues lo hacen con muy bajo número. Sin embargo, el Merkabah tiene otros sistemas secundarios de protección, como lo son los racks y pallets de munición recubiertos en contenedores reforzados para reducir las chances de una explosión catastrófica de esta. Dado que no hay paneles de ventilación, hay sistemas de extinción de incendios y notificadores o alerta de pintado láser que le avisa a la tripulación la dirección de un emisor láser que probablemente los esté pintando a ellos y así desplegar humos o moverse del camino. Pasando al Mark IV, y esta es una bestia diferente. Veamos qué nos encontramos. Para empezar, la torreta fue de nuevo rediseñada y el blindaje compuesto adicional es considerablemente más grande y no solo eso, también recubre al chasis casi por completo con nuevo blindaje. Y también tenemos que saber que este blindaje fue cambiando durante las subvariantes del Merkabah. Ya la del Mark IV-M, el Windbreaker, es diferente a la del Mark IV original. Y la verdad es que a mí me asalta una duda muy grande. ¿Están todos los pesos reportados de este vehículo erróneos? ¿Cómo es posible incorporar tanto blindaje a todo el tanque con una subida de solamente 500 kilos en comparación al Mark III, teniendo más blindaje en la torreta y más blindaje en todo el chasis? Wikipedia le pone 65 toneladas. Imposible, ¿cierto? El Mark III ya pesa 65 toneladas. War Thunder le pone 65.5 toneladas y de ahí sacó los 500 kilos. Y en prácticamente en todos lados colocan que tiene 65 toneladas. ¿Es realmente un blindaje tan pero tan milagroso que no le sube el peso al tanque? ¿O todos están reportando mal el peso? Ahí los dejo con la duda. En fin, veamos el blindaje del chasis. En esta foto vemos el glacis frontal del Mark IV y de golpe nos damos cuenta que la cosa ha cambiado un poco. Allí donde está el círculo rojo dice algo así como Serie Explosiva 01.11. Esto no quiere decir que sea un blindaje ERA o NERA,
sino que blindaje SLERA o blindaje explosivo reactivo autolimitante, que es una variante de blindaje reactivo mucho más resistente a los impactos múltiples que el ERA. Es como el NERA, pero con un poquito de explosivo metido adentro. Y esto le va a dar un poco de risa, pero miren esto. Un pincel plano, como el que sostiene el soldado ahí, mide entre 100 y 125 milímetros de ancho, típicamente. Con un impresionante trabajo de análisis, he copiado y pegado la brocha, o pincel plano, encima del glacis frontal. Entonces vemos que en realidad se trata de entre 100 a 125 milímetros de blindaje compuesto SLERA. Una vez más, ¿es esto suficiente para detener munición cinética? ¿Siquiera es suficiente para detener cabezas hit tandem, por ejemplo de un Cornet o de un RPG-29? Algo me dice que no. Y detrás de la cabeza del soldado vemos una de las mejillas de la torreta, con lo que parece ser algo súper grueso, cosa que también vemos en esta otra foto. Ya iremos a eso, terminemos con el chasis. Esta foto constituye uno de los módulos del costado del chasis. Esta es una vista por el lado que va pegado al chasis y esta vista nos permite ver la anchura. Esta es la primera vez que veo un tanque más protegido en el chasis lateral que en el glacis frontal. Por la inscripción que aparece en esta foto, también se trata de blindaje SLERA, es decir, la misma composición que la foto del glacis frontal, sin embargo que esta tiene 400 milímetros de grosor. Entonces, por darles un ejemplo, un Merkabah que está angulado hacia ti, con la esquina del chasis apuntándote, le disparas un RPG y pega en el costado del chasis y tú celebras ¡Allah Akbar! Pero no le pasó nada al tanque, porque 400 milímetros a 60 grados equivalen a 800 milímetros. Esto es suficiente para derrotar a casi todas las municiones HIT en existencia, excepto por las que pegan súper fuerte como los misiles Ataka, Cornet E, TOW 2A, Milan 2T, Panzerfaust 3 y T. Vamos ahora sí a la torreta, porque si bien pareciera que estas fotos nos indican una masa pero gigante de blindaje, lo cual de nuevo no tiene sentido con la cantidad de peso que se supone que tiene, hay dos cosas que me hacen pensar que se trata simplemente de un separador entre módulos. Primero, el peso, de nuevo, es imposible que el Merkabah no suba al menos 1 tonelada con un solo módulo que tenga esa apariencia. Segundo, por esta foto donde vemos un módulo dañado de la torreta, es muy similar a los módulos de sándwich NERA del Mark III, y pareciera que cada módulo en la cuña tiene 2 sándwiches de 3 capas. Ahí las estoy marcando para que se puedan apreciar mejor. Como sabemos que usan SLERA, podemos pensar que estas 2 capas son acero y que esta del medio es algún tipo de explosivo. Obviamente no tenemos la información exacta. Nadie más que los israelíes saben detalladamente qué material es, y en cuanto a capacidades, la torreta frontalmente sí debería poder resistir a un Cornet. Son los costados y el glacis frontal los que no resisten un Cornet. Otra adición muy importante es el sistema Trophy. Estos que ven acá son los lanzadores de los interceptores, y estos paneles de aquí son radares que activan el sistema al detectar un proyectil entre 70 y 1000 metros por segundo. O sea, prácticamente cualquier cosa menos munición de energía cinética. Este sistema se ha probado satisfactoriamente en combate. Es un sistema probado. Y es por sí solo un multiplicador de fuerza y protección para el Merkabah. En caso de ser desplegados con ellos, como lo fue el año 2014, donde sí mostró un rendimiento excepcional. El Trophy para el Merkabah es como el Contact 5 para el T-72. Tiene que tenerlo, sí o sí. Entonces, en resumen, para la protección del Merkabah, el Mark I y Mark II, malo, malo, malo. El tercero fue una mejora sustancial y el cuarto es en realidad un tanque muy bien protegido, sorprendentemente más protegido en los costados que del frente. Me refiero al chasis. Y su torreta también es capaz de aguantar de los más duros golpes que se le pueden dar a un tanque. Si el Merkabah se encuentra equipado con el sistema Trophy, entonces la única manera de vencerlo sería mediante buenas tácticas y saturación del sistema, como que se le ataque de múltiples direcciones al mismo tiempo, o algún otro método tomándolo por sorpresa, como suele suceder cuando se destruye un tanque. Y aquí vamos a la conversación, ¿ya? A la que va a sacar los comentarios. Cuando se destruye un tanque por un tiro en el flanco, esto no es novedad.
Esto es como decir que el agua moja. He leído cientos y cientos de comentarios que dicen, ah, pero el tanque lo destruyó X cosa. Luego ves el video o la foto o lees la situación y cómo lo destruyeron con un tiro en el costado. Y no sé por qué esto les causa tanta sorpresa si hasta los videojuegos te explican que eso es un punto débil sin importar el tanque. Entendamos que los tanques están diseñados para estar protegidos en un arco frontal en el graduado, ¿ya? En grados. En este caso, el arco del Merkabah es un poco más grande, es más amplio a una variedad de municiones que, por ejemplo, el Abrams. Una TGM, al disparárselo al costado del chasis del Abrams, por ejemplo a 40 grados, penetra, pero en el Merkabah no. Al mismo tiempo, el Abrams va a aguantar tiros de flecha perforante del arco frontal, tiros de 125 milímetros, pero el Merkabah probablemente no, especialmente el Glacis frontal. Y viendo por ejemplo la primera baja en el ataque de Hamas en 2023, sí, es decepcionante ver que un mísero dron pueda neutralizar a un tanque. Estamos todos de acuerdo, nadie puede negarlo. Pero también cada situación se debe ver con un ojo crítico antes de decir si el sistema de armas cumple su tarea o no. Porque tenemos que ver dónde impactó. Ahí estoy mostrando. La cosita esta cae en la punta del módulo de la torreta. En espesor físico, eso no supera los 100 milímetros. Y por debajo de esa punta, lo que está tapando, aparte de aire, está el techo del chasis, que se compone justo en esa sección, justo en esa, de una malla de 5 milímetros de acero, porque esa parte no es parte del glacis frontal. Entonces, y también me dijeron por ahí, obviamente no se lo puedo confirmar, pero la munición que soltó el dron era una PG-7VR. Esa munición penetra entre 500 y 700 milímetros post-ERA. Está diseñada para derrotar blindaje ERA. Entonces cualquier munición va a penetrar justo en ese lugar, y justito en ese lugar. ¿Es malo el tanque por esto? ¿Es una falla de diseño crítica? Más justo sería ver que el blindaje del glacis frontal no pudo detener una carga hueca, o que el blindaje compuesto en el techo no pudo detenerla. Porque, por ejemplo, si ese dron tiraba, no sé, una munición X y pega en el blindaje compuesto que le meten encima al techo y no es capaz de resistirlo, ahí yo les voy a decir, ese blindaje del techo vale callampa, no sé para qué lo ponen, si no detienen nada. Pero en este caso no fue así. No fue así. Fue un tiro rebuscado. Uno de esos que no ocurren todos los días. Ni en 100 oportunidades lo van a repetir de esa manera. No podemos pensar que un misil antitanque que está diseñado para intentar derrotar el blindaje frontal, lo más fuerte de un tanque, al penetrar el costado de un tanque y destruirlo, el tanque es malo. O que justo la granada del dron pegó en el lugar más rebuscado de todo el tanque, como un indicador si esto es bueno o malo. Eso con la protección. Fue bastante interesante buscar info de esto. Pero ahora vamos con la movilidad. El Merkabah es uno de los poquísimos tanques modernos que siguen utilizando un sistema de suspensión helicoidal. Para comparación, los MBTs contemporáneos utilizan hidroneumático. Y este diseño toma prestado las orugas y las ruedas del tanque Centurion, o Shot-Cal, que vio mucho combate durante la guerra del Yom Kippur, demostrando buen rendimiento en el rocoso terreno del Golán. Los Altos. Utiliza un motor diésel, el Mark I, de 900 caballos de fuerza, con una transmisión semiautomática de 2 cambios hacia adelante y uno atrás. En el Mark II se incrementó la potencia del Teledyne Continental a 950 caballos de fuerza y se incluye una transmisión automática con 4 cambios hacia adelante y 4 cambios hacia atrás. Ustedes de verdad tienen que considerar que una transmisión automática de este estilo
le facilita la vida al conductor de una manera. Y por lo tanto estos tenían una tasa de peso-potencia de 14.8 a 15.3 caballos tonelada, con un rango operativo de 400 a 500 kilómetros y velocidad máxima de 46 kilómetros por hora en el Mark I y 55 kilómetros por hora en el Mark II. La variante Mark III, en vista del aumento de peso por el nuevo blindaje y el cañón, ahora utilizaría un motor de 1200 caballos de fuerza, elevando su velocidad máxima a 60 km por hora en caminos. Y el Mark IV elevó su potencia instalando un nuevo motor, el General Dynamics GD883, de 1500 caballos de fuerza, más una nueva transmisión alemana Renk con 5 cambios adelante y 2 atrás. Y creo que también es una gran oportunidad para hablar del tema de la puerta trasera, porque la puerta trasera, como producto secundario de mover el motor adelante, tiene el propósito principal de permitir a la tripulación escapar de forma segura por detrás del tanque, y también de poder ser reabastecido con munición de forma mucho más segura. Sin embargo, sí puede llevar infantería y sí puede actuar como casevac o evacuador de bajas, o también como puesto de mando. Sin embargo, el espacio para que caiga la infantería está ocupado por los palets de munición. Por lo tanto, para activar esta función de transporte, se deben quitar estos palets, dejando menos munición al tanque. Los israelíes no parecieran tener ninguna queja con la fiabilidad automotriz del vehículo o su desempeño, a pesar de los números que en realidad no son nada sorprendentes, ¿cierto? Y esto para mí es un poco extraño, porque el motor es muy escueto, el del Mark I a Mark III. Su velocidad máxima en caminos es lenta a causa de este hecho. Ahora bien, puede ser que genere muchísimo torque en RPMs bajos y esto ayude con el terreno rocoso. Realmente ahí no lo sé. Otra cosa puede ser que el Merkabah nunca ha sido testeado por ningún otro país y no tiene comparación directa en el apartado de movilidad. Entonces el título que se le confiere, que puede ser bastante abstracto de, comillas, excelente movilidad, proveniente de Israel, es en realidad eso, una afirmación de ellos. Y no hay nada que indique que otros tanques no puedan moverse igual o mejor que el Merkabah en el terreno en el que operan. Pero en vista de sus especificaciones técnicas, es de hecho más probable que el Merkabah no sea tan ágil y rápido que otros tanques en otros tipos de terreno. El Merkabah ha participado de muchos conflictos. El primero fue la guerra de 1982 en el Líbano, y el Mark I lideró el empuje blindado a través de muchas posiciones de RPGs, de AT-3 Sager o Malyutka. Recibieron muchos impactos con poco efecto en su rendimiento y algunos parcialmente penetrados pero sin daño en la tripulación. De hecho, las bajas de la tripulación fueron mayoritariamente a causa de esquirlas y fuego de armas pequeñas pero fuera de los tanques. Muchos Merkabahs en realidad sí fueron neutralizados, pero primordialmente como baja de movilidad, al resultar su motor dañado, algo esperable. Pero con la asistencia de otros tanques, estos fueron recuperados y puestos en el campo una vez más. El sistema de control de fuego también funcionó correctamente a largas distancias y fue de hecho un factor muy importante. El clímax de su despliegue fue en el breve pero conocido enfrentamiento con los T-72 sirios de la 73ª Brigada cerca de Kabelias. Los enfrentamientos fueron dominados por los Merkabah al lograr disparar siempre primeros y de forma precisa, además penetrando frontalmente a los T-72. Las lecciones de la guerra del 82 presentaron los siguientes aprendizajes. Primero que todo, el tanque probó satisfactoriamente el concepto de proteger a la tripulación. Los sistemas de control de fuego fueron el principal factor en ganar las batallas contra otros blindados. La movilidad del Merkabah demostró ser buena a campo traviesa y en gradientes altas con una buena visibilidad desde la torreta. El mantenimiento, un aspecto también enfocado en su diseño, probó ser efectivo para recuperar más tanques y mantener su presencia en el combate. Otros factores contribuyendo a su protección son su perfil bajo, especialmente en posiciones preparadas. La torreta es muy angosta y también baja, probando ser un objetivo difícil de acertar. En febrero de 2002, un Merkabah Mark III fue destruido por una bomba de casi 100 kilos de TNT que destruyó completamente al tanque. Y durante la guerra del Líbano de 2006,
5 Merkabahs fueron destruidos, la mayoría Mark III y Mark II porque unos pocos Mark IV apenas estaban entrando en servicio. Es como el conflicto de ahora, dudo que vayamos a ver más de uno o dos Mark V Barak. Hezbollah disparó en el 2006 más de 1000 ATGMs durante el conflicto contra tanques e infantería. Y por suerte tenemos estudios, tenemos números. El 45% de los vehículos, incluyendo APCs golpeados por ATGM, sufrieron alguna forma de penetración de blindaje y en total, 15 tripulantes murieron durante estos eventos. Las penetraciones vinieron a causa de misiles con cabezas tándem, del que se cree vino a causa de los RPG-29, Concurs, Metis M y el Cornet. Y los números hablan por sí solo. En total, se destruyeron 5 Merkabahs, 2 Mark II, 1 Mark III y 2 Mark IV. De esos 2 Mark IV, uno fue destruido por un poderoso IED y el otro por un Cornet. Y los israelíes dijeron que estaban satisfechos con el rendimiento del Merkabah y atribuyeron los problemas a entrenamiento insuficiente antes de la guerra. En total, 50 Merkabahs fueron golpeados. Ojo, 5 destruidos, 50 golpeados, predominantemente Mark II y Mark III. 8 de ellos permanecieron en servicio. 21 sufrieron penetración de blindaje, 15 por misiles y 6 por IEDs y minas antitanque. Después de la guerra, muchos analistas dijeron que el Merkabah era muy vulnerable a los ATGMs, especialmente en el contexto de la guerra no convencional, pero parece que estos analistas no tenían acceso a los números. Otros analistas están en desacuerdo, diciendo que el reporte de bajas de Merkabahs era exagerado y que sumando todo, el rendimiento del Merkabah, en conjunto a la opinión de las tripulaciones que, a pesar de las pérdidas y fallos críticos en la conducta táctica, el tanque se probó a sí mismo. Y este dato es súper importante. En comparación a la pérdida de 2 tripulantes por tanque penetrado durante la guerra del Yom Kippur, a 1.5 tripulantes por tanque penetrado durante 1982, a 1 tripulante por tanque penetrado durante la guerra del Líbano, probó como en vista de los avances del armamento antitanque, o sea, se redujo la pérdida de tripulantes a pesar de que aumentó la tecnología del armamento antitanque, el Merkabah probó el concepto de entregar mayor protección a la tripulación. Y es por eso que la Fuerza de Defensa israelí aumentó las órdenes de producción y se planificó la integración del sistema de defensa activa Trophy e incrementar el entrenamiento entre tripulantes y equipos antitanque. Y para octubre de 2010, Israel ya empezaba a equipar a los primeros Merkabah con el sistema APS. En diciembre de 2010, Hamas disparó una T-14 Cornet contra un Merkabah Mark III estacionado en la frontera. Antes de eso, no sospechaban, no sé por qué no, que Hamas poseyera tal misil, y este misil penetró el blindaje, pero no hubo bajas en la tripulación. Como resultado de eso, se desplegaron los Merkabah con Trophy a lo largo de la frontera con Gaza, y en el año 2014, en operación Filo Protector, ningún Merkabah resultó dañado porque al estar equipados con Trophy, se interceptaron todos los misiles antitanque y RPGs en docenas de ocasiones diferentes durante las operaciones terrestres, mayoritariamente interceptando Cornet, Metis y RPG-29, probando su efectividad contra el armamento antitanque portátil. Al también poder identificar la dirección del fuego con su sistema de alerta, Trophy le permitió a la tripulación identificar al equipo antitanque en una ocasión y neutralizarlos. Esta fue la primera ocasión en la historia militar que un sistema de defensa activa se había probado en combate intenso. Y con eso llegamos a octubre de 2023 con el ataque de Hamas a Israel. Ya vimos el tema del dron, pero también tenemos imágenes de militantes sacando fotos a un Merkabah. Obviamente no se sabe qué, cómo, quién, solo las fotos, pero sí podemos ver esto, y es que el cañón al final tiene un tapón y tampoco no hay ninguna ametralladora montada encima. Este tanque no estaba listo para el combate, estaba haciendo algún movimiento administrativo. Y también se sabe que en la captura de una base militar había un Merkabah, un APC Nammer, y lo publican como que habían 14 tanques, pero nunca los muestran. Así que, del dicho al hecho. Y de momento, estos tanques, al igual que la infantería, durante este espacio de tiempo al inicio del ataque, fueron neutralizados porque no estaban listos para el combate. Creo que esta foto con el tapón en el cañón lo dice todo.
Habrá que esperar a ver ahora con las operaciones terrestres de Israel cómo será el rendimiento de los nuevos Merkabah 4M Windbreaker y posiblemente el Barak, que trae unas características novedosas pero muy interesantes. A propósito, no quise hablar de ese en este video porque si no, ya se vuelve ultra largo. Y no me sorprendería tampoco que Israel intente entrar en el combate urbano con estos tanques. Y eso va a dar para hartas discusiones en el futuro. Ya con eso doy por terminado el video. El objetivo era que conocieran las capacidades del Merkabah, poner en discusión el tema de la protección y también el tema eso de cómo son destruidos los tanques, que hay que ver siempre caso por caso. Y eso. Si les gustó mi video, ya saben, ¿cierto? Si piensan que el trabajo vale la pena, consideren convertirse en miembros del canal para apoyarme y acceder a encuestas exclusivas. Nos vemos en el próximo video. Y voy a hablar acerca de cómo es un grupo carrier, ya que mandaron uno ahí cerca de Israel.